Pues simplemente unos breves apuntes, algunos puntos concretos que llaman la atención de este pasaje. Me voy a centrar solamente del 26 al 28. Fijaos, hermanos, cómo comienza Génesis 26. El Señor le dice a Isaac, y le repite las bendiciones y las promesas que con juramento Dios le hizo a Abraham. Se las confirma a Isaac. Y me gustaría señalar, porque si lo leemos superficialmente, el versículo 4, por ejemplo, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras. Pero dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sabemos que la simiente en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra es el Señor Jesucristo, según nos revela Gálatas. Por lo tanto, las promesas, la bendición que Abraham portaba y que Dios le había prometido, va más allá de lo que muchas veces se piensa. No son promesas y bendición exclusivamente materialista. Aunque Dios bendijo a Abraham, bendijo a Isaac, les bendice y materialmente estuvieron bien, pero la promesa va mucho más allá de eso. Tiene una trascendencia y unas proporciones colosales a través de la historia de la humanidad. Porque en el Señor Jesús, simiente de Abraham, están siendo benditas y serán benditas y se cumplirán todas las bendiciones para todas las naciones de la tierra. Todos los que estamos en pacto con el Señor Jesucristo, formamos parte de estas promesas, formamos parte de esta bendición. El detalle que yo quiero subrayar es que el versículo 5, después de Dios confirmarle a Isaac las promesas y las bendiciones, le da una razón. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz. La palabra oyó aquí, oír, es lo que acabamos de cantar. Shamá. Lo he explicado otras veces. No es escuchar como el que lleva la radio puesta de fondo, sino como, por ejemplo, un padre o una madre le dice a un hijo: mira, haz este mandado, y le da instrucciones. Ve, por ejemplo, a la tienda y traes esto, esto y esto, y lo trae, y el niño va y lo hace. Para que el niño lo haga bien, tiene que prestar atención y escuchar con atención y con intención de hacer lo que se le ha pedido. Ese es el escuchar que hemos cantado y ese es el escuchar que hizo Abraham. Porque es muy importante, hermanos, si Abraham es el padre de la fe, nuestro padre en la fe, escudriñar, rascar y estudiar cómo fue la fe de Abraham. La fe de Abraham fue una fe que prestó atención a Dios en lo que le pidió. Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela y ya te iré diciendo. A una tierra que ya te iré comentando. Y poco a poco le fue diciendo. Pero Abraham, conforme Dios le iba pidiendo, Abraham fue haciendo. Y hemos ido viendo cómo Abraham fue madurando en su fe. La fe de Abraham, que oyó la voz del Señor, dice: y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A que este pasaje choca con el concepto de fe que tenemos. La fe de Abraham es una fe que se fiaba de todo lo que Dios le pidió. Es una fe que confiaba no solamente en creer mentalmente, es decir, si Dios me dice esto, lo hago porque creo que Dios tiene razón. Si Dios me dice: Efraín, camina así, camina en este tipo de integridad, y yo digo que creo en Dios, pero no camino en esa integridad, una de dos. O no tengo temor de Dios, o creo que Dios no tiene la razón en lo que me dice. Pero la fe de Abraham no era así. Y el punto que yo quiero subrayar, hermanos, en esta mañana, es que si nos damos cuenta, la fe de Abraham que escuchó a Dios, que siguió a Dios, que obedeció a Dios, como también compartía Néstor antes, es la mejor herencia que Abraham pudo dejarle a su hijo. Y en este pasaje se ve perfectamente. Hermanos, si caminamos, si aprendemos, ya sabéis que esta es una carga que yo tengo en mi corazón,
Si aprendemos a tomarnos el Evangelio no como una cuestión teórica, sino como una forma de vida, ya sabéis que a los creyentes se les llamaba los del camino. Lo estamos viendo en Hechos de los Apóstoles. Es decir, una forma de caminar, una forma de vivir. Eso trae bendición a los que están alrededor, porque de alguna manera salpica. Pero también es la mejor herencia que podemos dejar a los que vienen detrás de nosotros. A nuestros hijos, y si no tienes hijos aún, o el Señor no te los va a dar en un momento dado, a tus discípulos, a los que vengan detrás. ¿Y por qué estoy diciendo a tus discípulos? Porque el Señor nos mandó a todos que hiciéramos discípulos. Así que confiar en Dios, que con nuestros hechos se demuestre que le damos la razón a Dios, que lo que el Señor Jesús diga, Él tiene la razón en todo, y nos lo tomamos en serio, esa es la mejor manera de bendecir a los que estén a nuestro alrededor y a los que vengan detrás. Eso es tomarlo en serio. Sigo un poco más adelante, en el versículo 14, fijaos que esto es una cosa muy humana después de la caída, que lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles. Fariseos, judíos y tal, hemos visto, incluso en la predicación que hizo Esteban, la envidia es una cosa que aparece en toda la Biblia. Los filisteos dice que tuvieron envidia porque a Isaac materialmente le iba bien. Hay gente que no soporta que a otros les vaya mejor. Eso es idolatría, de alguna manera. Hay gente que no soporta eso. Y entonces, pues como tuvieron envidia, ¿qué es lo que hicieron los filisteos? Cegar todos los pozos de agua que había abierto Abraham. No quieren que le vaya bien. ¿Qué sentido tenía eso más allá de que no le vaya bien a alguien? Fijaos lo destructiva, hermanos, que es la envidia. Y quiero decir eso, hermanos, porque, bueno, al final Isaac tuvo que volver a abrir los pozos de su padre. Pero fijaos lo destructiva que es la envidia. Por el simple hecho de no soportar que a alguien le vaya mejor que tú, procura fastidiar. A que suena feo, pero el corazón del ser humano caído es así. Este no fue el sentir del Señor Jesús. El Señor Jesús fue un millonario en su época. El Señor Jesús fue un terrateniente. El Señor Jesús fue noble. El Señor Jesús hasta cierto punto hubo momentos donde tuvo fama, vamos a llamarle éxito de alguna manera, pero los mismos que estaban diciéndole Hosana, Hosana al hijo de David, 4 días más tarde estaban diciendo crucifícale, crucifícale, para que veáis lo que son las masas. El Señor Jesús no envidió absolutamente nada de nadie. Su celo era la voluntad del Padre. Eso le era suficiente. Las Escrituras, hermano, y por eso las Escrituras prometen un nuevo corazón. Y además, lo cantamos. Fijaos que el propio rey David, crea en mí un nuevo corazón, renueva en mí un espíritu recto. Hermano, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, y yo sé que es muy duro, pero muchas veces tenemos que exponernos a la luz del Señor y ser suficientemente valientes para reconocer nuestra realidad. Es duro, porque cuando uno es honesto delante del Señor te das cuenta que tú dices, hay que ver cómo soy, hay que ver cómo somos, hay que ver que mis motivaciones no siempre son limpias, hay que ver que esto me ha molestado y no tendría por qué. Pero solo cuando uno es capaz de no tener miedo a verse ante la luz de la palabra, ante la luz del Espíritu Santo, delante del Señor, cuando uno desnuda su alma delante del Señor y no le importa que el Señor revele nuestras propias inmundicias y las cosas que salen de nuestro corazón que nos contaminan, es muy difícil tratarlas si no tenemos esa valentía. Pero cuando el Señor las revela y nosotros las juzgamos, esto es infantil, esto es inmaduro, esto es sucio. Cuando tenemos esa honestidad
y valentía de exponerlo delante del Señor y juzgarlo como el Señor lo juzga, entonces se abre la puerta para que el Espíritu Santo vaya restaurando y vaya limpiando por dentro. Pero es muy difícil, que el Espíritu Santo no hace las cosas al margen de nuestra voluntad. Es decir, esto no es salgo al campo, me pongo a mirar el cielo y que el Espíritu Santo vaya trabajando en mí, mientras yo estoy entretenido mirando los pajaritos. No funciona así, hermano. La relación con Dios requiere valentía y requiere una toma de conocimiento de mi realidad, aunque no me guste, y eso abre la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en ella. Y no solamente eso, sino que te dará experiencia en el Señor y testimonio para poder compartir con otro de lo que el Señor nos saca. Dicho esto, en el versículo 34, Esaú, cuando tenía 40 años, se casó un poco mayorcete, vamos a decirlo así, para lo que son nuestros estándares de edad, se coge 2 mujeres heteas. Si miráis a partir de Noé, cuando veis sus generaciones, os daréis cuenta que Het era descendiente de Canaán. Y dice el versículo 35 que fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Los padres de Esaú lo pasaron bastante mal y no nos da muchos detalles a causa de las mujeres que se tomó Esaú. Aquí había 2 problemas. Primero eran 2. Y luego vamos a ver, dentro de un momento, vamos a ver cómo la voluntad de Dios y lo que revela la Escritura no es la poligamia, sino una mujer. Es decir, no es poliamor al mismo tiempo. Se toma 2, ya es un problema, pero no solamente eso, sino que son cananeas. Con todo lo que eso significaba, no me voy a meter en muchos detalles, pero sabemos que la línea cananita traía maldición. Se sabe históricamente, y bueno, y también en la Biblia hay bastante detalle, que las costumbres de los cananeos eran espantosas. De idolatría, de demonología, tenían comunión con los gigantes. Si escudriñáis os daréis cuenta que era así, estaban mezclados con ellos. Y aparte, idolatría no es que se iban solamente detrás de un trono. Las prácticas asociadas a las idolatrías que tenían eran repugnantes, abominables, asquerosas y no las voy ni a nombrar. Personas con esa cultura, Dios no quiere que nos mezclemos con ella. Sem era el hijo de Noé por donde venía la bendición. Y dice, Sem será bendito. Abraham es descendiente de Sem. Es muy interesante seguir las genealogías en las Escrituras. Y por Canaán no iba a venir la bendición. ¿Qué estaba haciendo Esaú al mezclarse con cananeas? Estaba cogiendo el linaje de la bendición y el de la maldición, lo estaba mezclando, con lo cual lo que venga después, pues ya no. Y esto va a traer muchos problemas, porque los descendientes de Esaú, pues de ahí van a venir los amalecitas, y de ahí van a venir los que a lo largo de la historia de la humanidad han creado muchos problemas y han estado en pugna con Israel. Y fueron una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hermanos, Isaac sabía perfectamente cuál era el propósito y el llamamiento familiar. Lo sabía perfectamente. Esa promesa de la que acabamos de comentar un poco por encima, de unas proporciones colosales. Y ahora resulta que el niño, déjame decirlo así, va y toma la decisión de casarse con mujeres que van a ir completamente en contra del llamamiento y del propósito familiar que viene de generaciones y va a seguir por muchas generaciones. Como hemos cantado antes, por 1000 generaciones. Por lo tanto, esta decisión estaba afectando mucho más de lo que parece, no solamente la vida de Esaú, sino todo el propósito que había con una familia. No me voy a meter en las tretas y todo eso que hace Rebeca, que por cierto, Rebeca hace eso porque Dios, cuando ella estaba embarazada, ya le había dicho quién sería el que tendría la primogenitura. Se lo avisó. Ella hizo todo eso para que se cumpliera lo que Dios había dicho. No estaba diciendo, voy a engañar a mi marido para que mi favorito, no lo estaba haciendo así.
Y la bendición, dice el versículo 28, Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Esto es bendición material, que sí la va a tener. Pero, fijaos lo que sigue diciendo, sírvante pueblos, es decir, que te sirvan los pueblos, y las naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Si esta promesa y esta bendición la miramos superficialmente, nos podría pasar lo que le pasa a los judíos cuando ven esto, que piensan que se está hablando de ellos y lo ven exclusivamente desde una perspectiva materialista, patriótica y de ser, digamos, un país con prioridades, vamos a decirlo así un poco por encima. Pero si leemos esto con detenimiento, nos daremos cuenta, a la luz de todas las Escrituras, que esta bendición es la que el esposo quiere darle a la esposa. Y solo puedo darlo como un apunte. Podéis escudriñar el Salmo 45, el canto de bodas del rey, y para que veáis que no me estoy sacando esto de la manga, fijaos cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios, si mí reináis. El reino, todas estas cosas tienen que ver con el reino para todos los que participan de la bendición de la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. Es decir, este es el llamamiento de la bendición de los que estamos en Cristo Jesús. Por poner un ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias, Filadelfia, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo a los que adoran a Satanás? Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es decir, el Señor Jesús va a hacer que gente satánica, voy a decirlo así, vengan a los pies, y se lo está diciendo la iglesia en Filadelfia, vengan a sus pies y se postren. ¿A que no choca? ¿A que no choca? Y reconozcan que yo te he amado. Si cogiéramos a través de la Escritura este tipo de promesas, nos daríamos cuenta que están por todos lados, y el Señor quiere que la esposa, la que se le ha concedido que se vista de lino fino, sea honrada por las naciones y sea bendita por las naciones. Ahora somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y por causa del nombre del Señor, y si somos fieles al Señor, hasta mentirán contra nosotros. Nos maldecirán incluso. Pero eso les va a traer maldición. Porque el Señor va a haber un momento en que va a hacer que las naciones, a todos los que estamos en Cristo Jesús, nos bendigan. Y estas son promesas que tienen que ver con el reino. Porque si tú te fijas, esto que se le está diciendo aquí a Jacob, esto no ha ocurrido nunca. Atisbos, pero esto no ha ocurrido nunca. Esta es la bendición y promesa para la esposa. Sería un tema como para tocar tranquilamente, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos, hermano, porque si no parece que estas promesas y estas bendiciones como que fuera todo material. Como que fuera cuestión de a ver quién manda, de tú vas a tener tierra, a ti te va a ir bien. Y esto, estamos hablando de cosas mucho mayores, hermano. Estamos hablando de las bodas del Cordero. La Biblia tiene unidad desde el principio hasta el final. Y ya para terminar, quiero terminar. Rebeca le dice a Isaac, versículo 46, estoy en el capítulo 27. Aquí estamos en una conversación matrimonial. La Biblia nos está revelando una conversación matrimonial íntima, familiar. Rebeca le dice a su marido, a Isaac, tengo fastidio en mi vida por causa de las hijas de Het, es decir, de mis nueras. Como Jacob haga lo mismo, lo estoy parafraseando, como estas, no quiero vivir. No sabemos los detalles, hermano, pero ¿cómo serían estas mujeres? ¿Cómo alterarían la vida familiar y el llamamiento familiar? Que Rebeca le llega a decir a Isaac que si Jacob hace lo mismo, yo ya no quiero ni vivir. Tremendo.
Esto es tremendo, hermanos. Entonces, el cabeza de familia, Isaac, coge y llama al niño. Lo digo un poco en plata para que me entendáis. Isaac llama a Jacob, le bendice y le manda: por favor, no cojas hijas, no te cases, no tomes mujer de las hijas de Canaán, lo que había hecho su hermano. Vete mejor a nuestra parentela y lo tomas allí. Y haciendo eso, dice, y el Dios omnipotente te bendiga, te fructifique y te multiplique. Y por cierto, tiene el versículo 3 del capítulo 28, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Dicho de otra manera, hasta que llegues a ser muchos países. Es decir, Jacob tiene una bendición de que no va a convertirse en el país de Israel. No, Jacob se va a convertir en muchos países. Es que estamos viendo la intención de Dios desde el principio de bendecir a todas las naciones. Esto no es una cosa reduccionista. Entonces le dice Isaac, coge mujer semita, por donde viene la bendición, para que no haga como su hermano. Y entonces le dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Hermano, aquí hay muchas cosas prácticas, ¿eh? Porque muchas veces jóvenes y no tan jóvenes juegan a lo contrario. Me tomo una pareja que no sirve al Señor, que tiene las costumbres del mundo, lo espiritualizamos, pero es que puede convertirse, no sé cuánto, no sé qué, ya sabía a qué me estoy refiriendo. Y luego quiere la bendición de Dios. Pero lo que Isaac le está diciendo a Jacob no es eso. Le dice, tómate mujer de nuestra tierra, de nuestra parentela, y el Dios omnipotente te bendiga. ¿Veis la diferencia? Esto no es, haz lo que tú quieras y que Dios te bendiga. No. Muchas veces, hermano, nos enredamos en la vida y nos faltan bendiciones. Ya hemos hablado otra vez, la vida tiene sus engranajes. Es como una maquinaria. Yo no puedo doblar la rueda de una bicicleta y pensar que voy a andar derecho. Hay una serie de engranajes que funcionan y Dios lo sabe y Dios lo aconseja. Y a veces nosotros pensamos que Cristo vino para que nosotros nos saltáramos los engranajes de cómo funciona la vida y que encima venga y me bendiga y me vaya bien. Esa no es la fe de Abraham, del padre de la fe. No sé si me estoy explicando. Y yo no quiero, hermanos, que Esaú ve, y ya termina el capítulo así, que Isaac ha bendecido a Jacob, se da cuenta que sus padres están en contra de las decisiones que él ha tomado matrimonialmente. Y además, se me ha pasado fijaos en el versículo 1, lo que dije antes. Fijaos lo que le dice Isaac a Jacob, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo 2, te vas a la casa de Betuel, padre de tu madre, toma allí mujer. No dice toma mujeres. Lo está diciendo en singular, toma allí mujer. Más adelante sabemos lo que va a pasar. Labán le engaña, le da a Lea y él quería a Raquel y al final se toma 2. Pero lo que el padre le dice es que se tome mujer, no que tome mujeres. Si nos damos cuenta del detalle. Y Dios te bendiga. Esaú se da cuenta que no lo ha hecho, en fin, que los padres no están a favor de cómo le ha hecho las cosas. Y yo no sé si para enmendar la plana o qué, ahora va y en vez de tomarse una también, pues se toma una tercera ismaelita. O sea, ya lo acaba de arreglar. Ismaelita. ¿Con qué termino, hermanos? Me salto cosas del sueño de Jacob, pero una cosa importante. Yo tengo mucha carga en mi corazón porque veo que toda la Escritura apunta a esto. Los que estamos en pacto con el Señor Jesucristo y nos lo queramos tomar en serio, eso tiene que generar, y para eso está el Espíritu Santo, una manera y una integridad de vida. La Iglesia pierde todo su sentido si nos quedamos hablando de teorías y de Dios me ama y vivimos como nos dé la gana. El Evangelio es práctico, pero no somos tan fuertes como pensamos. Nosotros pensamos que tenemos unos criterios y nos mantenemos. No es así. Somos permeables, como si fuéramos piedra caliza, que por cierto Jerusalén
está llena, hay un tipo de piedra caliza propia de allí. Y absorbe agua. Nosotros pensamos que cuando estamos en medio de determinado ambiente, tenemos nuestros criterios, sí, vamos a dar testimonio y tal y cual, y tú crees que te va a mantener con tus criterios, pero cuando estás expuesto a un contexto hostil a la palabra, rebelde al Señor y de falta de integridad, sin darte cuenta todo eso va calando. Hermanos, necesitamos que la comunión de iglesia no sea simplemente una cuestión de reunionitis, sino que seamos capaces de tener una cultura bíblica, una convivencia, un tratar entre nosotros, un estimularnos a permanecer firmes en la fe. Y eso requiere convivencia, requiere apoyo, requiere animarnos unos a otros, para que todo eso sirva de contención y no nos cale el contexto en el que estamos. Eso es fundamental, hermano. Por eso es importante la pareja con que te cases, a quién eliges para casarte, a quién tienes de pareja, porque todas esas cosas te van a afectar. Con una persona con la que conviva, no te va a influir. Claro que sí. Por eso es importante el ambiente que generemos en casa, el ambiente que generemos en la congregación. No se trata de hacer un club social. Se trata de generar un ambiente de pueblo de Dios, de iglesia con una cultura bíblica. Y eso hace que nos fortalezcamos en el Señor para que podamos realmente no ser arrastrados tan fácilmente por este mundo que cada vez es más peligroso, más mentiroso, más satánico abiertamente. Nos necesitamos unos a otros. Que los jóvenes tengamos esto en cuenta. Por eso es muy importante cuáles son nuestras conversaciones. No solamente vamos a estar hablando de cosas terrenales, sino disfrutando al Señor, disfrutando de su palabra. Me consta, y además tengo testimonio de personas de la congregación que ellos no lo saben, incluso jóvenes, que cuando están fuera de aquí, lo que me llega es que hablan de la palabra, que se beben la palabra, que quieren hablar de la palabra. Eso es hermoso, hermano. Que eso sea lo que tengamos en nuestro corazón. Eso no es ser un capillita. Eso es trabajar nuestros corazones, porque no somos tan fuertes como pensamos y tenemos una responsabilidad los unos para con los otros. En verticalidad, los que estamos aquí, pero en horizontalidad, pero lo estoy haciendo al revés. Horizontalidad, los que estamos aquí presentes, y verticalidad, los que vengan detrás, para que pasemos el testigo. Esa es función nuestra como iglesia, hermano, y el Señor añadirá a los que tengan que ser añadidos. Bendito sea su nombre.